El mundo está conteniendo el aliento. Las agujas del reloj avanzan sin piedad hacia una fecha límite que podría cambiar el curso de la historia moderna. Irán le ha dicho que no a Estados Unidos, no a la tregua, no a los ultimátums, no a las condiciones. Y mientras la diplomacia se desmorona a velocidad alarmante, el mundo entero observa con terror cómo dos de las potencias más peligrosas del planeta se asoman al borde del abismo. Bienvenidos. Lo que están a punto de escuchar no es un ejercicio teórico, es la realidad que se está desarrollando en tiempo real y sus consecuencias podrían afectar a millones de personas en todo el planeta. Para entender por qué este rechazo de Irán sacude al mundo de esta manera, tenemos que retroceder apenas unas semanas. El 28 de febrero de 2026, sin previo aviso y mientras se llevaban a cabo negociaciones diplomáticas activas, Estados Unidos e Israel lanzaron una serie de bombardeos aéreos sobre varias ciudades iraníes. El ataque tomó por sorpresa a la comunidad internacional. Apenas 2 días antes, el 26 de febrero, una delegación estadounidense encabezada por Steve Witkoff y Jared Kushner se había reunido en Ginebra con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Los informes señalaban buenos progresos. Se habían acordado nuevas reuniones técnicas para los días siguientes. Irán había declarado públicamente su disposición a entregar su uranio enriquecido y permitir visitas del Organismo Internacional de Energía Atómica. Todo parecía apuntar hacia una solución. Y entonces llegaron las bombas. El canciller iraní lo diría sin rodeos poco después. Trump había ordenado el bombardeo de la mesa de negociaciones. Esa frase lo resume todo. Lo que siguió fue una cascada de consecuencias que el mundo todavía está procesando. Irán respondió con misiles y drones contra Israel y contra bases militares estadounidenses en Bahrein, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania e Irak. Y lo más significativo desde el punto de vista económico global, impuso el cierre del Estrecho de Hormuz. Si usted no sabe qué es el Estrecho de Hormuz, necesita saberlo ahora mismo, porque este punto en el mapa es literalmente la arteria principal del petróleo mundial. Por ese estrecho transita aproximadamente el 20% de todo el petróleo que se consume en el planeta. Cuando Irán lo cerró, los mercados energéticos entraron en pánico. El precio del barril de crudo Brent, referencia mundial, superó los $109. El crudo WTI estadounidense cotizó por encima de los $111 y más de 150 buques, principalmente petroleros y cargueros comerciales, quedaron bloqueados sin poder moverse. El impacto llegó a todos los rincones del mundo, desde las gasolineras de Nueva York hasta las cocinas de América Latina. Ahora bien, aquí entra la revelación que hizo explotar la tensión. Mientras la guerra se desarrollaba y los combates continuaban, algo ocurría en las sombras, algo que los gobiernos intentaban mantener en secreto, pero que los medios de comunicación internacionales sacaron a la luz de manera demoledora. Según informaron 4 fuentes con conocimiento directo de las conversaciones a medios como Axios y Reuters, Estados Unidos e Irán estaban negociando en la oscuridad, no públicamente, no en conferencias de prensa, a través de mensajes de texto intercambiados directamente entre Steve Witkoff, el enviado especial de Trump para Medio Oriente, y Abbas Araghchi, el canciller iraní. Además, los países mediadores, Pakistán, Egipto y Turquía, estaban trabajando activamente para construir un puente entre las dos partes. Esa revelación cambió todo, porque mientras Trump aparecía ante las cámaras amenazando con desatar el infierno, mientras Irán proclamaba públicamente que jamás cedería ante los ultimátums, ambas partes estaban enviándose mensajes. La pregunta que todo el mundo se hizo fue inevitable. ¿Quién miente o mienten los dos? La respuesta, como suele ocurrir en la geopolítica, es profundamente incómoda. Ambas partes tienen sus razones para mantener la ambigüedad. Para Trump, reconocer que está negociando con Irán después de haberle bombardeado es políticamente delicado en casa. Para Irán, admitir que está hablando con el mismo país que le atacó,
mientras aún caen las bombas, sería visto como una capitulación humillante ante su propia población. Entonces, ambos actores viven en ese espacio extraño donde se comunican pero niegan que lo hacen, donde se mandan propuestas pero las rechazan públicamente, donde cada declaración tiene dos capas, la que se dice para el consumo interno y la que se negocia en privado. Y en ese contexto de doble juego se produjo el acontecimiento que nos ocupa hoy. Egipto, Pakistán y Turquía redactaron una propuesta conjunta pidiendo un alto el fuego de 45 días y la reapertura del estrecho de Hormuz. La idea era crear un espacio de tiempo suficiente para negociaciones más amplias y potencialmente un acuerdo de paz duradero. La propuesta fue enviada la noche del domingo tanto al ministro de Exteriores iraní como al enviado especial estadounidense. El mundo esperó la respuesta de Teherán y Teherán dijo que no. No a un alto el fuego temporal, no a una pausa de 45 días. Pero el rechazo de Irán no fue un portazo en la cara, fue algo mucho más calculado y estratégico. En lugar de simplemente rechazar la propuesta, Irán presentó su propia contrapropuesta de 10 puntos a través de Pakistán. Y esta propuesta cambió completamente los términos del debate. ¿Qué pedía Irán? Primero, el fin permanente de la guerra, no una pausa. Segundo, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Hormuz. Tercero, el levantamiento total de las sanciones internacionales. Cuarto, garantías de reconstrucción para los daños sufridos durante el conflicto. Y así hasta completar 10 condiciones que ampliaban enormemente el alcance de lo que se estaba negociando, incorporando dimensiones económicas y estratégicas que Washington había evitado deliberadamente incluir en su oferta de 15 puntos presentada semanas antes. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Bagaei, fue lapidario en su declaración pública. La negociación no es en absoluto compatible con ultimátums, crímenes y amenazas. Añadió que Estados Unidos e Israel no tienen líneas rojas y que Irán no puede participar en ninguna negociación bajo amenaza. Dijo textualmente que su seguridad nacional es el factor principal para aceptar cualquier conversación y que Irán defiende esa seguridad con todas sus fuerzas. La posición iraní no podría ser más clara si estuviera escrita en letras de fuego. ¿Y Trump? Trump se encontró en una posición que pocas veces ocupa, la de tener que reconocer un avance de su adversario. Frente a los periodistas en la Casa Blanca, durante el evento de Pascua, dijo que la propuesta iraní es un paso importante, muy significativo, aunque insuficiente. Pero al mismo tiempo endureció su retórica. Amenazó con bombardear centrales eléctricas y puentes iraníes si el estrecho de Hormuz no se reabre. Puso un nuevo ultimátum para el martes a las 8 de la noche, hora del este de Estados Unidos. Y según fuentes consultadas por medios internacionales, el plan operativo para una campaña masiva de bombardeos estadounidenses e israelíes contra instalaciones energéticas iraníes ya estaba listo para ejecutarse. Aquí está el escenario que nos mantiene en vilo. Por un lado, Irán dice que no acepta pausa alguna y que quiere el fin definitivo de la guerra, el levantamiento de sanciones y garantías de reconstrucción. Por el otro, Estados Unidos dice que eso no es suficiente y que el principal objetivo es frenar el programa nuclear iraní. E Israel, que ha sido parte activa en este conflicto, ha dejado claro que quiere seguir infligiendo daño a las capacidades militares de Teherán. ¿Cómo se sale de ese triángulo imposible? La respuesta honesta es: nadie lo sabe, pero hay señales que merecen atención. El vicepresidente J.D. Vance y el enviado Witkoff estaban negociando simultáneamente con el jefe del ejército pakistaní y con el canciller iraní, mientras Trump hablaba ante las cámaras. Según una fuente anónima citada por Reuters, todos los elementos deben acordarse en cuestión de horas. Esa presión de tiempo es real. El costo económico de este conflicto es devastador para todos. Estados Unidos ya ha gastado más de $42.000 millones en sus operaciones militares desde el inicio del conflicto. El costo del petróleo, disparado por encima de los $110, está golpeando a economías de todo el mundo. Y el cierre del estrecho de Hormuz, ya con más de un mes de duración, está creando una crisis energética de consecuencias globales. Pero tampoco hay que subestimar la determinación iraní. El líder supremo, Mojtaba Khamenei, ha declarado que las fuerzas iraníes no se dejarán intimidar por la eliminación de comandantes. El ejército persa ha seguido atacando posiciones estadounidenses en la isla kuwaití de Bubiyán.
Y en un gesto que mezcla lo dramático con lo simbólico, el viceministro iraní de Juventud llamó a los jóvenes del país a formar cadenas humanas alrededor de las centrales eléctricas para protegerlas de los posibles bombardeos amenazados por Trump. Miles de jóvenes iraníes respondieron al llamado. Eso no es la imagen de un país que está a punto de capitular, y sin embargo, hay señales contradictorias. El propio Araghchi admitió ante Al Jazeera que recibe mensajes directamente de Witkoff, que hay comunicaciones entre agencias de seguridad, que los mensajes fluyen. Lo que niega es que eso constituya negociaciones formales. Y quizás esa distinción semántica sea el único espacio que tanto Irán como Estados Unidos pueden habitar sin perder la cara ante sus propias poblaciones. Rusia también ha entrado en escena. El canciller ruso Lavrov habló por teléfono con Araghchi el 5 de abril, a iniciativa de la parte iraní. Moscú expresó esperanzas de que los esfuerzos de desescalada tengan éxito, pero dejó claro que el lenguaje de ultimátum de Washington no ayuda a normalizar la situación. La dimensión internacional de este conflicto sigue expandiéndose, con el Consejo de Seguridad de la ONU como escenario de tensiones paralelas. ¿Qué puede pasar ahora? Los escenarios son tres. El primero, se alcanza un acuerdo en las próximas horas, se abre el estrecho de Hormuz y se inicia una negociación más amplia. Ese sería el escenario de alivio que los mercados y la comunidad internacional desean desesperadamente. El segundo, Trump ejecuta sus amenazas y bombardea infraestructura civil iraní, incluyendo centrales eléctricas y puentes. Irán responde. El conflicto escala a niveles que nadie puede controlar del todo. El precio del petróleo entra en territorio desconocido. Las consecuencias humanitarias serían devastadoras. El tercer escenario, el ultimátum pasa. Nadie hace nada decisivo. Los plazos se extienden otra vez y el mundo sigue viviendo en esta tensión insoportable de guerra activa con negociaciones clandestinas en paralelo. Lo que está absolutamente claro es esto. Estamos ante uno de los momentos más delicados de la geopolítica mundial en décadas. No es exageración decirlo. Una guerra entre Estados Unidos e Irán, con Israel como actor clave, en la región donde se origina una quinta parte del petróleo mundial, con el estrecho más estratégico del planeta cerrado, con misiles volando en todas direcciones y con más de 150 barcos bloqueados, es una crisis de una magnitud que el mundo no ha visto en mucho tiempo. Y en el centro de todo, Irán ha dicho que no. No a las condiciones de Washington, no a una tregua temporal, no a negociar bajo la presión de amenazas. Lo que Irán quiere es un final permanente, real, con garantías y con dignidad. Si eso puede conseguirse antes de que los bombardeos que Trump tiene preparados se ejecuten, nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que las próximas horas son decisivas. Seguiremos informando cada vez que haya una actualización relevante. Si este análisis les ha sido útil, compartan, comenten, activen la campanita. El mundo necesita ciudadanos informados en momentos como este. Hasta el próximo informe.